Hola, yo soy Valeria Galván y voy a hablar sobre el procedimiento de los cupos. Y los cupos pueden ser obtenidos por cualquier persona física o moral que cumpla con los requisitos establecidos para cada uno de los cupos por la Secretaría de Economía y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, existen diferentes tipos de cupos. Y también existen diferentes tipos de asignaciones para cada cupo. Por lo tanto, los requisitos no son tan generales, sino específicos. Dependiendo de cada cupo del que se trate y del método de asignación que se establezca. Los instrumentos a través de los cuales se establecen los cupos se publican en el DOF y deben contener el producto, la cantidad o volumen, periodo de vigencia y procedimiento de asignación y requisitos. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley del Comercio, la asignación de los cupos se asignan a través de la licitación pública, pero sin embargo la ley concede a la autoridad optar por algunos otros medios, ya sea asignación directa o en orden en que presenten las solicitudes, con la finalidad de promover la competitividad de las cadenas productivas y garantizar el acceso a nuevos solicitantes. Asimismo, los procedimientos de asignación se podrán determinar en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Hablando de la licitación pública, es una asignación de la Secretaría que debe de publicar una convocatoria correspondiente en el DOF 5 días antes de la convocatoria de registro, del periodo de registro, y debe tener las bases bajo las que se regirá dicha convocatoria. Estas deben tener la descripción del cupo y su monto, también deben de tener el monto máximo, lugar, fecha y horario en el que se proporcionarán las bases de solicitación y el costo, lugar y fecha para la presentación de posturas y adjudicación. Por medio de licitación, el monto del cupo se distribuye en aquellos interesados dispuestos a realizar un pago por la adjudicación de una parte o la totalidad del cupo. Aparte, los interesados deben acudir presencialmente para presentar sus ofertas en un escenario de libre competencia y las autoridades realizarán revisiones de las ofertas, y así también como el cumplimiento de los requisitos ya anteriormente mencionados, y se adjudican las posturas que se cumplan. En cuestión de la asignación directa, consiste en la distribución del monto determinado de un cupo entre el número de personas o empresas interesadas con base en ciertos criterios establecidos, como por ejemplo el nivel de participación en las exportaciones o importaciones, consumos y entre otras cosas. Bajo este mecanismo se pueden establecer topes individuales máximos de valor, sí, y de cantidad o volumen. Algunos de esos cupos pueden estar dirigidos únicamente a un sector de beneficiarios si el solicitante cumple con los criterios específicos, o el monto se tiene que autorizar también. Hay otro cupo que se llama primero en tiempo, primero en derecho, y se abrevia PTPD. Y la distribución de los montos determinados de este cupo se realizará conforme al orden de prelación entre las solicitudes de los interesados, es decir, conforme se van recibiendo por la autoridad hasta agotar la cantidad existente. Cabe mencionar que para los mecanismos de asignación es necesario presentar una solicitud de asignación de cupo ante la autoridad. Actualmente hay 2 medios para registrar dichas solicitudes, y es por medio electrónico por medio electrónico a través de la BUSEM o acudiendo con el formato correspondiente a las presentaciones federales ubicadas en los distintos estados. Una vez realizado el acto de adjudicación, la Secretaría expandirá el certificado de cupo correspondiente al beneficiario. El certificado de cupo se identificará como el instrumento expedido por la Secretaría para la asignación de cupo máximo o arancel-cupo a la importación o exportación.
En el caso de la licitación pública, el certificado de cupo será nominativo y se podrá transferir. País de origen de los certificados. El origen de las mercancías se podrá determinar para efecto de cupos dentro de los certificados de cupo emitidos con base en acuerdos de cupo unilaterales. El país de origen tendrá carácter indicativo, por lo tanto, dicho certificado será válido incluso cuando el país sea el distinto al de su origen. Es decir, no será necesario que que tramite un título de cupo en cada país al que vaya, y no se va a modificar nada mediante la Secretaría. En la actualidad y en total, México cuenta con 357 cupos, de los cuales 256 se encuentran aún vigentes, ya que cuentan con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de estos cupos vigentes, 239 fueron negociados del amparo de tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica o acuerdos regionales. Para este proyecto decidimos investigar sobre el cupo del azúcar y nos dimos cuenta que necesitamos 3 requisitos para la obtención. El primero es: los ingenios deberán presentar del 15 de junio al 16 de julio de cada año el escrito solicitud de asignación de cupo de azúcar. El segundo es que solamente en una ocasión necesitamos llevar la copia del poder notarial donde conste el poder para actos de administración de quien suscribe la solicitud, copia del Registro Federal de Contribuyentes y la identificación oficial vigente del solicitante. Por último, el plan de producción de azúcar por ingenio en el ciclo azucarero para el cual solicitan la asignación, mismo que deberán actualizarse antes del 31 de octubre. El tiempo de respuesta de esto es de un día hábil posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del aviso, mediante el cual se da a conocer el monto del cupo. Y la vigencia es hasta el 30 de septiembre de cada ciclo azucarero. El monto total del cupo lo publica DGIL y DGCE en el DOF en los meses de julio, septiembre, diciembre y marzo, conforme a la siguiente fórmula, en donde CT es el cupo total en tiempo, la X es el límite de exportación a EUA con base en las publicaciones del WASDE en el tiempo T. YT es el excedente de oferta calculado por el CONADESUCA en el tiempo T. Y la última A es el porcentaje de necesidades de los Estados Unidos de América establecidos en el acuerdo de suspensión.